Es una de las obras más relevantes en marcha en Galicia, la profunda renovación de la línea férrea entre Lugo y Ourense, y Adif ha confirmado que habrá que esperar algo más de lo que se pensaba, concretamente en el tramo entre Monforte de Lemos y Ourense, que se retrasa hasta final de año. Obras que ya llevan un retraso de varios meses y que se han encontrado diversos problemas que obligarán al usuario a tener una dosis de paciencia extra. Esta nueva demora, la cuarta desde que se iniciaron las obras, a primeros de 2022, se debe a una revisión de muros de contención en diversos puntos, obras complejas y destinadas a poner al día una infraestructura muy anticuada. Tal es así que la envergadura de la inversión es de 550 millones de euros para renovar en diversos detalles 117 kilómetros de vía. La frase textual utilizada por el administrador de infraestructuras ferroviarias es la necesidad de garantizar la seguridad ante esta situación y la complicada orografía que obligan a destinar más tiempo a los trabajos. Un retraso pequeño, cierto, pero que se suma a los otros que se han ido acumulando y cuyos trabajos, algunos muy complejos, obligaron a cerrar al tráfico esta línea desde el 21 de noviembre de 2022. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hay que recordar que alguno de esos retrasos se debió a la decisión de aumentar las dimensiones de los túneles por donde discurre la vía, que son 13 entre Monforte y Ourense, una actuación que no estaba programada y que se ejecutó para equiparar las prestaciones de la línea incorporada al corredor atlántico a los estándares establecidos en la Red Transeuropea de Transportes, obras que tenían el objetivo de incrementar la competitividad de la línea y evitar nuevas interrupciones de la circulación en el futuro. El problema ahora es el temor a posibles afecciones por inclemencias meteorológicas tales como desprendimientos, y se harán distintas actuaciones complementarias para evitarlos o al menos minimizarlos. Uno de ellos entre las estaciones de Santo Estevo y Ospeares, en una zona de vía ubicada en el municipio de Pantón. De hecho, en el otro tramo entre Monforte y Lugo, las obras también están muy avanzadas, pero surgieron problemas en diversos temporales en la zona de Acovela. Una vez se vuelva a abrir al tráfico, se esperan mejoras notables en el servicio entre estas dos capitales gallegas, donde el tiempo de viaje mejorará, aunque la reducción no será muy significativa al no variarse el trazado y desecharse la variante de Ospeares por su impacto ambiental. La velocidad máxima se mantendrá en los 160 km/h en la variante de Apobra de San Xiao, una de las obras más importantes del tramo de Monforte a Lugo, junto al túnel de Oural, cuya excavación terminó en abril, por lo que este regreso de los trenes a la línea todavía será un paso más en las futuras mejoras que seguirán llegando. Estas mejoras de la línea con Ourense y por tanto su conexión con el resto del país no es el único frente abierto en la ciudad de las murallas, pues aún hay dudas sobre si llegarán servicios que se acerquen a la alta velocidad con el anuncio que en su día dio Óscar Puente de llevar servicios Abril a esta ciudad, cosa que está por ver cuándo podría ser, pero no se antoja a corto plazo y veremos si a medio, ya que probablemente se esperen a la conclusión de toda la renovación de la línea. El otro punto caliente para los lucenses es la reciente convocatoria de un concurso público para contratar un estudio de viabilidad sobre la conexión ferroviaria directa entre Lugo y Santiago a través de una variante que una la línea Madrid-Coruña y el eje atlántico de alta velocidad. Un informe que estará finalizado en 2026 y que analizará la rentabilidad socioeconómica de la obra, así como la posibilidad de un corredor alternativo que una directamente estas dos ciudades. De momento, las mejoras seguirán llegando a cuentagotas y a ritmos lentos, pero al menos llegarán, pues hablamos de una línea demasiados años olvidada y que poco a poco va actualizándose a los tiempos y donde, si todo va bien, seguirán añadiéndose novedades de las que seguiremos pendientes. La próxima, la fecha exacta del regreso de los trenes a Lugo, que debería ser antes de Navidad. Aún así, visto lo visto, habrá que ser prudentes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.